en Lucas capítulo número 8, versículo número 1 al 18. Ah, muy bien, gracias. Alejandra está de visita. Marta, amén, Marta, bienvenida, sí. Y bueno, y ya las demás personas ya son conocidas ya. Qué lindo. Bueno, le vamos a dar un aplauso de bienvenida. Que Dios las bendiga muchísimo. ¿Sí? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Así que damos las gracias al Señor. ¿Sí? Hoy vamos a hablar esta palabra que tiene que ver con los misterios del reino de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 18. ¿Sí? Y hay un subtítulo, porque es una opción también. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Aleluya. ¿Sí? Nos han contado que la reunión del domingo estuvo muy buena, el Señor estuvo, ¿sí? Incluso más, la gente que miró por YouTube, ¿sí? También ellos dijeron, ¿no? Las personas dijeron que el Señor había obrado de una manera muy especial. ¿Sí, hermana? Amén. Aleluya, amén, ¿no? Entonces, hoy el Señor está en medio de nosotros, está haciendo, amén, porque oír, escuchar, ¿sí? Significa algo, significa que el oído se está abriendo, amén, que hay algo que está pasando y el Señor va a hacer, amén, aleluya. Muy bien, capítulo 8, versículos número 1, vamos a leer hasta el 3. ¿Sí? Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Señor, al hablar esta palabra, que tu Espíritu nos ayude, Señor, para al oírla, Señor, hagamos algo que nunca hemos hecho o algo, Señor, que ha quedado detenido, Señor, y que podamos actuar en esta palabra y podamos ver con claridad la revelación, lo profético, Señor, el desatar, Señor, cadenas, el romperlas de acuerdo con el propósito que le has dado a la congregación y de acuerdo con el propósito eterno en Cristo Jesús. Señor, que esta misma mañana podamos ver, entender, comprender, discernir. Y aquellos, Señor, que de alguna manera se han quedado atrás o han quedado en las orillas de la bendición o de la gracia, han quedado, Señor, como, Señor, estando dormidos algunos de ellos. Padre, pedimos tu dirección y tu guía. Guíanos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.
Aleluya. ¿No? Esta palabra, vamos a mirarla, ¿sí? Como es una palabra muy, muy rica, y es una palabra que hemos tenido durante mucho tiempo también, y la hemos hablado, ¿sí? Pero se renueva la palabra, ¿sí? Esta mañana la palabra se renueva, ¿sí? Dice acá la palabra en el capítulo número 8, versículo 1 al 3, ¿no? Es un equipo que trabajan juntos en la expansión del reino, ¿no? Es un equipo que trabajan juntos en la expansión del reino, capítulo 8, versículo 1 al 3. ¿Sí? Es como encontrar, ¿sí?, algo que esta mañana, ese algo, eso que está sucediendo, eso que está ocurriendo, ¿sí?, se nos va a presentar. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Sí? Vamos a mirar, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Bueno, o sea que antes se había como centrado en un lugar. ¿Se acuerdan ustedes el lugar? ¿Cuál sería el lugar que se había centrado el Señor ahí? Era la ciudad de Capernaum. ¿Se acuerdan ustedes que la habíamos mencionado antes? Bueno, ese era Capernaum. Y ahora el Señor lo que va a hacer es como una recorrida por otros lugares. O sea, estaba en Mar del Plata, ¿no? Y después se corrió para allá, ¿no? Para allá, para la zona norte, para la zona sur, para la zona, ¿sí?, oeste, ¿sí? Y las ciudades que estaban alrededor, o las aldeas, ¿sí?, como por ejemplo Parque Camet, bueno, todas eso, es como que hizo como dijo, vamos a llamarle así, vamos a hacer una recorrida. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía él? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Fíjense ustedes, o sea, estaba él con los 12. Y dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ¿no? O sea, esto no tenían la excusa del cable, bueno, que está lloviendo, que no sé, ¿no? Era como que estas personas habían sido sanadas, pero no sintieron que fueron sanadas para vivir su vida. Sintieron que fueron sanadas ¿para qué? Para estar con el Señor, ¿no? Y acá dice, o sea, fueron sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, ¿sí? O sea, había sido libre en una forma muy especial, y ella sentía algo muy especial en su vida a partir de todo esto, pero seguramente también, ¿no? Porque fíjense ustedes, estas mujeres, ¿sí?, eran mujeres prominentes, o sea, eran mujeres como especiales en la ciudad, en el lugar donde habían estado, eran mujeres especiales porque acá tenemos, ¿sí?, por ejemplo, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, más o menos que era como el intendente de Montenegro, que la esposa, ¿no? El Señor la sanó, ¿sí? Y así el Señor comenzó a hacer una tarea, ¿sí?, de sanidad en medio de ella, ¿sí? Y Juana también había sido sanada y liberada, ¿sí? Y dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, ¿qué es lo que hacían con el Señor? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacían? Hay que tomarse un remis de acá a allá, ¿no? Ellas iban, pagaban los remises, hacían esto, compraban, no sé, las plataformas, los micrófonos. Estoy diciendo así para poder entender de qué servirle de los bienes. ¿Sí? ¿Qué es lo que servían? Preparaban la comida, hacían, ¿no?, levantaban la carpa ahí en un lugar y ahí comían todos ahí abajo, y traían los sirvientes y traían esto y traían, ¿para qué?
para que el Señor pudiera comer, descansar y seguir haciendo la tarea. O sea, había una actitud de despertar, había una actitud de ayudar, había una actitud de vamos a hacerlo, ¿sí? Nos vamos a jugar del todo por esto, porque el Señor ha sanado, porque el Señor ha liberado, porque el Señor ha roto las cadenas. Fíjense ustedes que la mayoría de los demás, y esto es curioso, los demás sanados no estaban acá. ¿Sí? Habían algunos, ¿sí? Habían algunos, estaban los 12, ¿sí? Que eran los discípulos, los apóstoles, los 12, pero estaban las mujeres, estas que habían sido sanadas de una manera especial, y estaban estas otras mujeres que servían con los bienes. O sea, vamos a aclarar algo, ¿no? Yo creo que también esto ha sido muy destructor, porque de alguna manera, ¿sí? Las personas han dicho, ¿no? Y han hecho comentarios y han desprestigiado, ¿no? Estos actos de que las personas cooperen, ayuden, coloquen, ¿no? Después que el Señor les ha bendecido y les ha dado gracia o les ha levantado o les ha multiplicado lo que tienen, ellos lo que hacían era servir al Señor de sus bienes. Entonces, también tiene que ver con esto, el tema este de los bienes, esto de oír bien, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? La hermana decía, ¿sí? Es como prestar atención, ¿sí? Vamos a mirar entonces ahora el versículo número 4. ¿Sí? Esta es una palabra muy, pero muy rica, ¿sí? Muy rica. Dice la palabra acá, dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. ¿Sí? O sea, acá una gran multitud se junta, y los que de cada ciudad venían a él. Y dice, les dijo por parábola. Fíjense ustedes, que acá el Señor va a hacer una distinción. ¿Sí? ¿Cuál es la distinción? Lo que dice acá. Dice, les dijo por parábola. ¿Se acuerdan ustedes lo que era hablar por parábola? Era como dar una ilustración que no era del todo entendible para todos, sino tenía que haber algo especial. ¿Se acuerdan que hablábamos alguna vez de esto? Que había que tener una actitud especial para entender, ¿no? Y entender es algo muy importante. Les dijo por parábola, ¿sí? Fíjese, ¿a quién se lo dijo? ¿No? A la gente que estaba ahí, que venía la gente, y dice la palabra que el sembrador, ¿sí? Salió a sembrar su semilla. Bueno, y acá vamos a ir mirando un poquito esto, la parábola. Primero entonces vemos, se junta una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Esto significa, ¿no? Acá que el sembrador tiene una semilla y la sale a sembrar. Ahora miremos, dice la palabra, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. ¿No? Y dice, y hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿No? Y acá es como un gran desafío
oír la parábola, pero entender la parábola. ¿Sí? Fíjense ustedes lo que va a haber acá, ¿no? Y lo que el Señor va a hacer, dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo lo dijo? A gran voz. A gran voz. Bueno, yo creo que esta mañana vamos a probar a qué le llamamos nosotros a gran voz. ¿Vieron ustedes que a nosotros no nos gusta cuando la gente grita? ¿No? No nos gusta cuando la gente grita. ¿No? Grita mucho, habla muy fuerte, ¿sí? Pero el Señor se los estaba diciendo a gran voz. Eso significa que estaba gritando. ¿Sí? Estaba gritando. ¿Podríamos nosotros esta mañana probar cuán fuerte nos sale el que tiene oídos para oír, oiga? ¿Probamos? A ver, contamos 3 y lo repetimos. A ver, 1, 2, 3. El que tiene oídos para oír, oiga. Ah, salió bien el ensayo, ¿no? Podemos probar entonces un poco más. A ver, 1, 2, 3. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, así evangelizaba el Señor, ¿sí? Evangelizaba a gran voz, ¿no? Por supuesto, en aquel tiempo no habían algunas herramientas, por lo tanto, la práctica de hablar fuerte era algo normal, ¿sí? Cuando alguien tenía que hablar, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Queremos ahora nosotros saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, vamos a volver atrás un poquito. Tanto los 12 como las mujeres que habían sido sanadas, como las mujeres que servían de sus bienes, tenían algunas debilidades, tenían algunas cosas que no eran muy, vamos a decir, que apoyaban mucho el ministerio, pero ahí estaban ellas y el Señor estaba siendo ministrado, servido, ayudado para la expansión del reino de Dios. Y el Señor se estaba basando en personas débiles, ¿sí? En personas que tenían debilidades. No eran las personas mejores, pero sí eran personas que cuando recibían, ¿se acuerdan ustedes en la semana pasada cuando ustedes habló, ¿no? Aquel hombre, ¿no? Aquel fariseo, ¿no? Y el Señor, ¿qué le dijo? Esta mujer desde que entré no dejó, no cesó, ¿sí? De ministrarme, de ayudarme, ¿sí? De servirme, ¿sí? O sea, hay alguna manera en que el Señor nos está guiando, nos está ayudando, ¿sí? Entonces dice la palabra que es un anuncio, es una prédica, ¿sí? Es una prédica hecha a los gritos, ¿sí? Y en esos gritos, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, significa el que tiene orejas para oír, oiga. Nosotros tenemos orejas para oír y no oímos. ¿Sí? El Señor, entonces dice la palabra, entonces cuando lo escucharon al Señor los discípulos, ahí estamos, los discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Fíjense ustedes, ellos tampoco entendían la parábola. ¿Qué significa esta parábola? Bueno, yo me acuerdo siempre cuando era chico y mis padres recibían a algunos hermanos de la iglesia y se ponían a hablar, ¿no? Y uno miraba, escuchaba, para uno no significaba nada, ¿no? Y decían amén, gloria a Dios, menos, ¿no? O sea, porque uno dice, ¿qué están haciendo, no? ¿De qué se trata todo esto? Fíjense ustedes, pero los discípulos, ¿qué hicieron? Hicieron una pregunta, ¿no? La mayoría de nosotros, yo siempre les reclamo, cada cierto tiempo les reclamo, nadie me llama a mí para hacerme una pregunta. Para contarme los problemas, sí, pero para
preguntar algo y decir, ¿cómo será esto? Nadie. ¿No? Y ellos, cuando escucharon esto, oyeron esta parábola, se dieron cuenta y preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Estamos perdidos, no sabemos de qué se trata, ¿no? ¿Y qué les dijo él? Él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. A vosotros es dado. Fíjense ustedes lo que nos estamos perdiendo por no preguntar. O sea, por no preguntar, lo que nos estamos perdiendo es que Dios sí nos quiere revelar. Pero como no preguntamos, y ahora vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Porque el que tiene oídos para oír, ¿sí? Esta es la clave de todo en la palabra, en la escritura y en la vida cristiana es la clave. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Vamos a ver, miren lo que dice acá la palabra. ¿Qué significa esta parábola? Ellos dijeron, no sabemos lo que significa, ¿sí? Y dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios. Los misterios, ni siquiera dijo que había un misterio, sino los misterios. Hay muchos del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean. ¿Cómo no vean? O sea que el Señor, y acá es donde está lo grave, el Señor nos está dando un privilegio a nosotros de entender cosas que los demás nunca van a entender mientras estén en esa condición. Nosotros estamos, usted que está acá esta mañana, el Señor le ha llamado para revelarse, para que tenga claridad, no para que esté en la oscuridad. Viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea que si el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga, y se está refiriendo a nosotros, hay algo grande que Dios está haciendo hacia nosotros. Esta pues es la parábola, ¿no? La semilla es la palabra de Dios. Bueno, y aclaramos la primera cosa. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios, ¿no? Y después dice, y los de junto al camino, la primer tierra, fíjense, los de junto al camino son los que oyen, todos oyen, o sea, todos tienen orejas para oír. Pero ahora ponga atención, porque acá hay un problema. Todos oyen, pero no todos oyen. Incluso más, esta misma mañana, esperamos que no, pero de pronto uno está acá y tiene cara de estar oyendo. A veces uno pone cara de que bueno, incluso asiente con la cabeza, pero la mente, el oído está en otro lado. Y esto es lo que el Señor nos reclama. ¿Por qué nos reclama? Porque la única forma, ¿no?, de entender algo, de crecer en algo, es cuando uno presta atención. Recuerde esto, la atención. La mayoría de la gente no presta atención. La única forma de aprender en la escuela, en cualquier lugar, es prestar atención. La mayoría de la gente está dispersa en el pensamiento, no se concentra. Incluso más, ¿sí? Uno para poder venir y escuchar y estar en el culto, uno debería tener una preparación. ¿Por qué prepararse? Porque cuando yo me preparo, presto atención. Presto atención cuando me levanto, cuando canto, cuando oro, cuando empiezo a orar por el culto, cuando le pido al Señor que me ayude, que su palabra venga sobre mí, que
que me levante, que me dé fuerza. Cuando yo empiezo a prepararme, cuando yo vengo al culto, ya vengo listo, vengo preparado. Pero cuando vengo a la iglesia sin preparación, digo, ay, ¿cuándo van a terminar? Ya, por favor, ¿no? Porque uno está preparado para otra cosa. O sea, es como que vino preparado, y no le digo nada cuando tiene un compromiso después del culto. No, uno dice, ¿qué hora es? Ya faltan 5, ya pasó. ¿No? Y dice usted, y yo estoy preparado para otra cosa, ¿sí? Entonces ahora usted necesita como empezar a darse cuenta, ¿qué es oír? Oír es prestar atención, ¿sí? Los de junto al camino son los que oyen. Y fíjense ustedes las luchas con las que vamos a tener para poder prestar atención profundamente. Dice, son los que oyen, y luego viene el diablo. ¿Quién viene? El diablo. Fíjense ustedes, acá hay algo que es tremendo. O sea, cuando yo oigo, el diablo, cuando me puse en la tierra del camino, ¿sí? A la orilla del camino, dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra, fíjense, para que no crean y se salven. Para que no crean, ese es el propósito de Satanás. ¿Sí? Oyen la palabra, ¿sí? Y el diablo viene y le quita la palabra del corazón para que no crean y se salven. O sea, tenemos un enemigo del alma que trabaja en esto de que nosotros no nos concentremos en la palabra, no nos concentremos en nada, no nos concentremos. Si usted tiene que empezar a darse cuenta de esto y decir hoy, uy, el que me ha quitado la palabra es el diablo. El que me quita la palabra es el diablo. Las cosas que han pasado es porque el diablo ha quitado la palabra del corazón. Hermanos, entonces esta mañana ya sabemos qué vamos a hacer ahora mismo. ¿Sí? Ya sabemos con quién estamos batallando. Contra Satanás, el diablo, ¿sí? Que es aquel blasfemo, aquel que trabaja para que nuestra alma y nuestro espíritu no se concentren, distraernos. Incluso más, le digo, cuando las personas se van a entregar a Cristo, yo he visto mucho esto, ¿sí? Cuando una persona se va a entregar a Cristo, usted la va a ver a la casa, la persona dice, arreglé todo para estar tranquilo, y viene y justo cuando va a tomar la decisión, alguien golpea, ¿dónde estás? No, te vinimos a visitar justo cuando la persona, y usted va a otra persona y cuando usted se va a dar cuenta, justo cuando la persona se vaya a entregar a Cristo, va a venir otra vez y va a venir la distracción. La distracción. ¿Sí? Yo me acuerdo que en mis padres, para que yo no me distrajera, ¿sí? Para que yo no mirara para otro lado, en la iglesia nos sentábamos, mi papá de un lado y mi mamá, y los 4 ahí. Cuando mi mamá o mi papá sospechaban nomás que yo me iba a dar la vuelta, así vino que uno cuando es chico quiere saber qué pasa allá, qué pasa acá, y los ruidos, todo, ¿viste? Mi mamá me agarraba la oreja y me enderezaba la cabeza, ¿no? Y yo decía, ay, cómo me dolía, pero ¿por qué me hacen esto? Bueno, ¿qué me ayudó? Me ayudó que de alguna manera me pudiera concentrar, ¿sí? Una de las cosas claves en la vida cristiana es poder concentrarse y no dejar que el diablo nos distraiga, ¿sí? Porque el objetivo es que no creamos, y ese es el problema básico, y nos salvemos. Fíjense ustedes, entonces dice la palabra acá, dice que los de sobre la piedra son los que habiendo oído, los de sobre la piedra, ¿quiénes son? Los que han oído. Fíjense, reciben la palabra con gozo, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, ¿qué es lo que va a venir siempre? Va a venir la prueba. La prueba. Y en ese tiempo, ¿qué le va a pasar a la persona? Se va a apartar.
Fíjense ustedes, pero cuando oyó la palabra, la oyó con gozo, dijo, ay, qué hermoso, qué bueno, cómo Dios me ha bendecido. Y está la persona gozosa, contenta, ¿no? Y el gozo le dura hasta que viene una prueba. Si algo pasa, algo, y la persona se diluye su fe. Si creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Fíjense ustedes que otra vez el tema, ¿cuál es el tema que se ataca? El tema de creer. Bueno, el apóstol Pablo después en el libro de Gálatas va a hablarnos muchísimo sobre eso. Ahora el versículo número 14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen. Otra vez, oyen. Son los que oyen. Pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, oyen, pero cuando se van, ¿sí? Usted termina acá, se va a su casa, ¿y qué es lo que le pasa en la casa? Es ahogado por los afanes. Si justo ¿vieron ustedes que ahora hasta en los días domingos nos cobran las cosas? Llega la boleta, viene por el mail, te llega a cualquier horario, cualquier día. Uno dice, tenemos todo al día. Y justo te llega un mail, debe Camusi. Oh. No, ¿me entiendes? O sea, es como que te agobia. Todo viene como un agobio, ¿no? Cuando usted se va, va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? Los afanes, fíjense ustedes, y las riquezas. O sea, una preocupación, usted dice, pero tengo mucha plata y claro, y justo ahora hay un problema, no sé, en otro país, en otras situaciones. Si usted tuviera mucho dinero, ¿sí? Si usted tuviera muchos recursos, tendría que estar preocupado de que su plata no se desvalorice. Los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. Fíjese usted, hasta los placeres, ¿sí? Usted dice, bueno, pero yo me di un gustito, ¿no? Pero después el gustito viene otro gustito y el gustito trae otro gustito y el gustito trae otro gustito. Y usted se empieza a llenar de gustitos y de placeres. ¿Y qué es lo que le pasa? Los espinos empiezan a ahogarlo. Entonces necesitamos, como decir, uy, qué importante que es oír, escuchar. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Fíjense ustedes, qué interesante. La que cayó en buena tierra, ¿quiénes son la buena tierra? Son los que tienen corazón bueno y recto. ¿Sí? Tienen un corazón que no se desvía. La otra vez creo que lo decíamos, hay cosas que son muy importantes, ¿sí? Como aprender a mantenerse en el mismo camino. Creo que alguien le decía el otro día, no me acuerdo a quién le decía, hay que seguir, hay que andar, hay que seguir. No me acuerdo a quién le decía el otro día que si ustedes ven cuántas veces yo he faltado a esta congregación, han sido porque he ido de viaje a hacer otra cosa, otra tarea espiritual, o de alguna manera cuando tuve el accidente cerebrovascular. Y creo que no falté más. Entonces, si usted empieza a darse cuenta, es como que de alguna manera uno tiene que tener como una conducta de no faltar. Así se llama esto. Conducta de no faltar. Es mejor ir que faltar. Faltar nunca, por nada. Y si te vas a otra ciudad y descubres que hay una iglesia, a esa iglesia vas. Dice, voy a ir de vacaciones a ese lugar. Bueno, te vas y te quedas y te vas a la iglesia. Te vas a esa iglesia y estás en la iglesia. No falten, no tenemos que dar ni un centímetro de falta. Fíjense lo que va a pasar, dice. Retienen, ¿qué hacen estas personas? Retienen. ¿Saben lo que es retener?
es cuidar, es proteger, es que no se me escape la palabra, que no me lleven la palabra, que nadie me quite la palabra, ¿no? Y si yo descubro que hay hermanos, porque hay hermanos, ¿sí?, especialistas en distracción y en distraernos, ¿no? Y empiezan a hablar, termina el culto y dicen, ¿vieron ustedes cómo salió Boca, cómo salió River, cómo salió esto, cómo salió lo otro? Y viste lo que pasó, y viste lo que pasó acá, ¿no? Y usted en ese momento, yo creo que le he contado, ahí en ese momento le roban todo. Y lo peor es que usted lo deja. No es que se lo roban sin que se dé cuenta, se lo roban usted sabiendo, dice la palabra, retienen la palabra oída, y fíjese lo otro, y dan fruto. O sea, para dar fruto tenemos que retener la palabra. ¿Sí? Si no retenemos lo que nos dicen, hay hermanos que no se acuerdan nada, han estado 10 años y no se acuerdan de nada. Yo le dije a algunos hermanos cuando me dijeron algunas cosas, yo les dije, ¿y ustedes no se acuerdan de nada de lo que aprendieron? ¿Y por qué tenemos que acordarnos? ¿Entiendes? No retiene nada, la persona tiene que retener, o sea, usted tiene que decir este domingo, anotar y decir al menos de qué me hablaron, de qué se trató, al menos una frase, una palabra. El otro domingo construye, ¿se acuerdan ustedes que yo les he dicho muchas veces? Después de 10 años de estar en esta iglesia, usted deberíamos darle el título de doctor en teología. Porque usted sabe mucho. ¿Pero qué le pasó? No tenía retén. Se le escapó el aceite por todos lados. Tiene que tener un retén. Tiene que tener un retén. Usted tiene que retener la palabra, porque si no, nunca va a crecer. Siempre le va a pasar lo mismo. Vamos a estar hablando de lo mismo. Vamos a estar diciendo lo mismo. Es necesario dar fruto con perseverancia. Amén. Así que los discípulos hicieron una pregunta. ¿Qué significa esta parábola? ¿Me entienden? Y los hermanos, yo sé también que los hermanos no preguntan porque no quieren saber más, porque así tampoco le dan o se lo ponen a trabajar en algo. No va a hacer cosa que sea bueno y el Señor lo empiece a usar. Y usted diga después, pero esa no era mi idea era solamente asistir como la iglesia y bueno, nada más. ¿Sí? No quiero. Dice la palabra, ¿qué significa esta parábola? Eso fue lo que preguntaron. A ustedes, ¿sí? A ustedes les es dado a conocer. ¿Sí? Así que si usted, mi hermano y mi hermana, esta mañana me dice, pero yo no entiendo nada. ¿Cuánto tiempo tiene de creyente? ¿Cuánto tiempo tiene de estar? Bueno, debería saber ya. ¿Por qué? Porque el Señor le quiere revelar, el Señor no quiere esconder, el Señor quiere revelar el misterio. Aleluya. Dice la palabra, dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. ¿No? Esa perseverancia, ¿sabe qué significa perseverancia ahí? Dan fruto con paciencia. O sea, cuando yo oigo la palabra, me acostumbro ¿a qué? A esperar resultados. ¿No? Hasta parezco como que no estoy muy entusiasmado, pero estoy esperando que se cumpla la palabra. El otro día alguien me recordó, me dice, Moisés, usted decía que había tenido más de 30 años de oración. Sí, me dice, ¿y sigue orando por eso? Sí, sigo orando. Entonces es como que usted va a tener frutos con paciencia. Paciencia. La gente va a decir, pero no va a pasar nada, y usted va a decir, va a pasar. ¿Entiendes? Como empezar a darnos cuenta de todo esto, ¿sí? Con claridad. Entonces, la palabra nos va a decir ahora, en el versículo número 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama,
sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pregunto. Cubriendo la luz. ¿Y a usted le parece? No somos, o sea, con un poquito nuestra inteligencia mejoraría. ¿No? Con un poquito. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Fíjense ustedes, lo que el Señor está diciendo es que a esta luz, nosotros ¿qué le colocamos? Le colocamos un telón enorme para que no alumbre, pero la encendemos la luz, gastamos la luz. Tenemos toda una luz y lo que hacemos es colocarle alrededor. ¿Sí? ¿Qué le colocamos? Fíjense lo que dice acá. La enciende una luz, la cubre con una vasija, o sea, con una jarra de metal, le colocamos arriba de la luz y encima estamos contentos y nos sentimos inteligentes, nos sentimos que podemos, ¿sí? Y estamos ahogando la luz, ¿sí? En vez de, nadie hace eso, dice el Señor, pero nosotros sí lo hacemos. Bueno, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo hacía el Señor la luz? Mire, acá hay para estar rato hablando de esto, pero ¿cómo hace el Señor la luz? ¿Qué hacía el Señor con la luz? ¿Qué hizo el Señor? Recorría las ciudades. ¿Qué le decía? Le decían, maestro, quédese más tiempo. Y el Señor que decía, no, tengo que ir allá también. Tengo que llevar la luz. No la tengo que esconder. No la tengo que colocar solo en un lugar. La tengo que esparcir. La tengo que esparcir la luz. ¿Está bien? Amén. Estas mañanas, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, ¿sí? Ahí hay una gran oportunidad de que dejemos de ahogar la luz. No, que empecemos, como dice la hermana ahí. La hermana hizo un viaje. Bueno, fue al viaje ahí. ¿Y qué ella hizo? Empezó a hablar. ¿Tiene la luz? Sí que la tiene. ¿Pero cómo la esconde? No diciendo nada. No diciendo nada a nadie. Si el otro día vino una persona acá y yo le invité para venir. La persona ha perdido a su padre, tiene un dolor inmenso y le invité para venir y la persona me dice gracias por hablarme, gracias. Y yo digo, pero funciona entonces. Hermanos, ¿saben por qué las sillas están vacías ahí? Porque todos nosotros, ¿saben lo que hicimos? Escondimos la luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de esconder la luz. Todos los días deberíamos tener una oración. Señor, dame almas. Señor, dame almas. Dame personas a quienes alumbrar, a quienes llevarle el Evangelio. Dámela. Y salir dispuestos a alumbrar. ¿Sí? De esto se trata. Fíjense ustedes. No se pone, dice, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Esto es lo que estaba haciendo el Señor. Si el Señor iba a las ciudades con la luz y alumbraba con la luz, ¿saben ustedes qué podemos hacer? ¿Saben ustedes qué podemos hacer? Ir al hospital, orar por la gente que está enferma. O sea, alguno se va a sanar, ¿sabe por qué? Porque la misericordia de Dios es grande, el poder de Dios es grande. Si usted, no, yo he sido el más temeroso y el más tímido de todas las personas, ¿sí? Y el Señor en su momento y en su tiempo empezó a abrir el camino, pero yo tuve que sudar frente a las personas, oír cosas terribles de las personas que te maldijeran, que te dijeran un montón de cosas, solo por querer alumbrar, pero es así como se alumbra. Hermanos, ¿con cuánta gente ustedes se relacionan? ¿A cuánta gente, no tenemos? Entonces, para que los que entren vean la luz. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora versículo 17. Porque nada hay oculto que no se haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Bueno, yo siempre miré este versículo como creo que todos los hemos mirado, como descolgado. Un versículo descolgado, pues dice, porque nada hay oculto. Así que ojo con el corazón, que tenés oculto, que tenés guardado en el corazón. No, empezamos con eso.
Pero acá no está hablando de eso. ¿Sabe de lo que está hablando? Es que está diciendo que nosotros ocultamos lo de Dios. Ocultamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿sí? Y pero dice que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y salir a luz. ¿Cuánta gente ha estado al lado de un cristiano durante años trabajando al lado, riéndose, conversando, hablando, contándose los dolores, las amarguras, ¿no? Y así han pasado 5, 8, 10 años hasta que un día, ¿no?, la persona se convierte, el que no era cristiano, y va y le dice, ay, este fin de semana me pasó algo extraordinario, conocí a Cristo. Ah, ¿conociste? Ah, yo también lo conozco. Ahí, ¿qué le pasó? Ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Vamos a salir a luz. ¿Me entiende? Por más que nosotros querramos escondernos, por más que nosotros querramos no hablar, porque eso es lo que no queremos, que tenemos vergüenza de ser cristianos, ¿sí? Los que tienen que tener vergüenza son los otros, los malvados, no nosotros. Amén. Nosotros no tenemos por qué tener vergüenza, hermanos. Nosotros necesitamos dar a conocer. Amén. Así que, de alguna manera, esta mañana, lo que el Señor nos está hablando es, basta de esconder lo que yo te di. ¿Sí? Dígaselo a todo el mundo, cántele a todo el mundo. No, hay canciones sobre eso, alégrese, alégrese, hermano, y dígale al mundo que Jesucristo es Rey. ¿Sí? Que Jesucristo es Rey. ¿Sí? Hablamos de cosas que no importan nada en sí. Sí, pero a mí me ha alegrado la buena noticia que vino del cielo, que Jesucristo es Rey. Es como que tenemos que tomar, ¿sí?, las cosas, es como que tenemos que tomar lo que Dios nos ha dado. Entonces, lo oculto ahí no se refería a un corazón que tiene las cosas ocultas. Se refiere a ¿qué? A que hemos escondido a Cristo. Lo escondemos, es como que, yo creo que alguna vez le he contado, yo quería esconder a Dios, porque yo decía, si uno es cristiano, no podés prosperar, no podés progresar, no te va a ir bien, porque a la gente no le gustan los cristianos, etcétera, etcétera. Y era mentira, no es así. Versículo 18, ya voy a ir terminando. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene se le dará más. Aún lo que piensa tener se le quitará. Hermanos, no es que cuando hacemos esto de esconderlo de Dios o de decir que no vamos a hablar o no ser luz, de alguna manera nosotros decimos, bueno, va a seguir lo mismo. No va a pasar, se te va a quitar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Miremos primero, ¿qué es ver? Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Hay una parábola que nos va a aclarar esto en Mateo 25, 14. Vamos a mirar ese pasaje. (25, 14). Dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1
fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Estamos hablando de lo mismo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, acá tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, pobrecito, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Acá tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Fíjate, ¿a quién se le dice malo y negligente? Al que esconde las cosas. Lo que Dios te ha dado no es para esconderlo. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Ve? Entonces, no estamos hablando de otra cosa. No estamos siendo duros tampoco. Estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Levantémonos de las sombras, levantémonos de las oscuridades, levantémonos de los imposibles. Vamos a ver esta mañana finalmente esto. ¿Qué significa ver? ¿Bien? Ver, para poder entender qué significa ver, es percibir, recuerde esto, por los ojos, la forma y el color de los objetos mediante la acción de la luz. Eso es ver. ¿Sí? Ver es observar, es considerar, es examinar con cuidado alguna cosa. ¿Qué es mirar? Es fijar la vista en un objeto aplicando la atención. No es lo mismo entonces ver. El ver es como una percepción que yo tengo, pero mirar, ¿qué es mirar? Es usar todas mis facultades y decir, voy a prestar atención. ¿No? Eso es mirar. Es fijar la vista en un objeto aplicando la atención. ¿Qué es oír? Es escuchar, es enterarse, es hacer caso, es comprender. ¿Qué es oír? Es percibir los sonidos. Otra vez es como que me llegan los sonidos y porque tengo orejas los estoy oyendo. Pero ¿qué es escuchar? Es aplicar el oído para oír. O sea, ya no es casual, no es que me estoy escuchando, ¿no?, algo que está pasando. Miren ustedes cuando pasa acá la moto, hay unas motos acá especiales que pasan a ciertos horarios especiales, ¿no? Y usted escucha esa moto, usted la está oyendo, no presta atención. No es que usted dijo, voy a preocuparme, voy a salir ahí afuera y voy a poner algo acá y cuando pase la moto voy a escuchar qué tipo de motor tiene esta moto. No. Fíjese usted lo que va a pasar acá, dice la palabra entonces. Escuchar es aplicar el oído para oír, prestar atención a lo que se oye, es comprender, es abrazar, es ceñir, es rodear por todas partes una cosa. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque, ¿qué dice la palabra donde leímos recién? Lucas capítulo 8, versículo 18.
Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Vieron ustedes este hombre de un talento que tenía? Él pensaba que tenía un talento. ¿Y qué terminó teniendo? Nada. Y esto es lo terrible. Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos como decir, Señor, basta de escuchar a la mitad, basta de oír de vez en cuando, basta de oír un poquitito, voy a prestar atención, porque no vaya a hacer cosa, hermanos, los tiempos son muy raros, son tiempos que no son comunes, desde el clima, las personas, las situaciones, las cosas que pasan, todo es muy raro. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que prestar atención. Usted le tiene que prestar atención, ¿no? Y usted tiene que actuar conforme la luz que Dios te ha dado. ¿Sí? Dios te ha dado luz, porque el Señor te ha dado luz. Alguna claridad tienes, ¿sí? Tiene que caerse todo esto. Yo creo que esta mañana se tiene que caer. ¿Usted cree que se tiene que caer? Se tiene que caer todas las cosas que han pasado, todas las cosas que han sido pesadas, todo el alma, el espíritu, el cuerpo, el ser. ¿Sí? Tiene que caerse algo. Y esta mañana tenemos que irnos de acá seguros que no tenemos uno, al menos tenemos dos. ¿Sí? Amén. Y que vamos a hacer algo, que vamos a alumbrar y vamos a salir a hacer lo que el Señor hacía. ¿No? Ya no vamos a decir no porque no podemos, vamos a salir y vamos a juntar a las personas y le vamos a decir vamos a ir a un lugar así, vamos a hacer tal cosa y vamos a ir juntos y en el Señor vamos a sembrar la semilla que el Señor nos ha dado. El Señor nos dio su semilla para colocarla. Así que, hermanos, esta mañana, los misterios del reino de Dios, hay mucho más. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Preste atención esta mañana. Póngase de pie, ¿sí? Y vamos a prestar atención. ¿Sí? Vamos a prestar atención. ¿Sí? Vamos a prestar atención. Me hace recordar cuando los soldados no se preparan, ¿no? Y se preparan para hacer algo. Esta mañana nos vamos a preparar con nuestros oídos bien abiertos y vamos a decir, Señor, quiero prestar atención esta mañana. Aleluya. Señor, en este momento oramos. Señor, estamos acá en oración. Aleluya, aleluya. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, esto mismo se habla en Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, por algo tú has confirmado esta mañana, Señor, la palabra. Señor, por algo tú, Señor, has confirmado la palabra y vienes confirmando la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Ayúdanos esta mañana, Señor, a dejar de pasar las oportunidades, porque un día no van a haber más oportunidades. Aleluya. 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 Comienza esta mañana a clamarle al Señor. Señor, no quiero ser un sordo. No quiero ser un ciego. Ahora entendemos por qué el Señor sanaba a los ciegos. No se trataba de algo físico, se trataba de algo para poder ver el reino. Aleluya. Ahí estaba Nicodemo. Estaba ciego, pero ese día comenzó a ver. Y después lo vemos con la luz y con la claridad plena cuando va a buscar el cuerpo del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Comienza a clamar esta mañana.
Aleluya. Comienza a clamar. Aleluya. Colócate las manos ahí en los oídos. Colócate las manos en los ojos. Aleluya. Colócate la mano en la boca. Colócate la mano en el corazón. Aleluya. Decile al Señor, Señor, quiero ser una persona que anda conforme tus caminos. Si has tenido mucha vergüenza, tienes vergüenza del Señor, te sientes avergonzado del Señor, esta mañana decile esto: Señor, mis oídos se han cerrado porque yo he tenido vergüenza, he tenido temor. Señor, esta mañana oramos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Señor, esta mañana reprendemos los demonios que actuaron en nosotros cuando nos volvimos incrédulos. Cuando nos volvimos incrédulos, porque en alguna forma, en alguna manera, nos hemos vuelto incrédulos. Pero esta mañana, Señor, estamos acá para reconocerlo, para pedirte perdón, para pedirte y suplicarte esta mañana que las cadenas, Señor, se rompan. Hay personas, Señor, que están oprimidas del diablo, oprimidos, una opresión terrible. Pero esta mañana, Señor, rompe las cadenas, Señor, en los ojos. Aleluya. Hermano, hermana, si tú vuelves a la fe esta mañana, las cosas pasan de forma rápida. La libertad viene rápidamente a tu espíritu, porque hay una vida del espíritu que se ha ido extinguiendo, pero está todavía aquel hombre interior. Si tú crees esta mañana, las cosas pasan. Aleluya, Señor. Esta mañana estamos acá en oración, reprendiendo todo espíritu en la boca que nos ha cerrado la boca, todo espíritu que nos ha cerrado la boca, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, esta mañana echamos afuera, hermanos, Señor, y personas, y muchos de nosotros, Señor, que estamos acá, esta mañana empezamos a rogar, a suplicar, Señor, a suplicar, espíritus inmundos, espíritus malvados, espíritus de destrucción que nos han atado a causa de nuestra incredulidad. No ha sido simplemente que veníamos así, no estábamos así. Señor, esta mañana reprendemos, echamos afuera las cadenas, las ataduras del alma, las ataduras. Padre, las cadenas. Tú nos has dado palabra esta mañana. Tú confirmaste la palabra esta mañana. Señor, el que tiene oídos para oír, oiga, escuche. Señor, esta mañana se produzca en medio de nosotros una liberación grande. Aleluya. Señor, hasta tu palabra ha sido oscura. Hasta la palabra ha sido oscura. Señor, cuando hemos hablado de lo oculto, Señor, hemos hablado de nuestro corazón que esconde cosas. Pero, Señor, en realidad te hemos escondido a ti. Señor, pero tú no vas a permanecer escondido. Vas a tomar a otros
que van a esparcir la luz, la luz, Señor, esta mañana. Aleluya, tú eres esa luz. Mi hermano, mi hermana, presta atención esta mañana. Presta atención porque esta mañana las cadenas se van a romper. Aleluya. Aleluya. Derrama tu corazón, derrama tu alma. Derramemos nuestra alma. Señor, perdón, Señor, por esconderte. Cuando tu palabra dice, y no apaguen al Espíritu, no apaguen al Espíritu, no apaguen al Espíritu. Aleluya. No apaguen al Espíritu. Aleluya, aleluya, Señor. Señor, en tu nombre, mi hermano, mi hermana, toma esta mañana esta fuerza. Toma esta fuerza. Toma esta fuerza. Aleluya. Aleluya. Si no has oído esta mañana, decirle al Señor, Señor, estos oídos míos que son para oír, no los usé para escucharte a ti. Señor, ayúdame a prestar atención esta mañana. Aleluya. Aleluya. Aleluya.